que más me gusta es moverme fluido y sobre todo abarcar el máximo espacio posible. O sea, me gusta sentir que puedo volar. Me sentí muy acogida, me sentí que formaba parte de la ciudad, que formaba parte de la compañía, me sentí muy a gusto y para mí eso es lo más importante. Mi madre fue bailarina y crecí en el universo de la danza, así que me motivó mucho a verla, me ayudaba mucho, me daba confianza y ha sido muy constructivo poder trabajar con ella también, porque con su experiencia pues me ayudó muchísimo y es un gran punto positivo para mí y se lo agradezco mucho. Aparte de bailar, también me gusta mucho lo que es el vestuario de escena. Con los años, mientras iba bailando, me he ido fijando, tanto en clásico como en contemporáneo, en el vestuario y poco a poco he ido aprendiendo yo también a realizarlo. Y ahora me gusta compaginar lo que es mi trabajo de bailarín con coser vestuario de escena. A los 15 años yo me dejé la danza. Tenía la necesidad de trabajar, necesitaba el dinero y me dejé la danza. 2 años después decidí volver porque realmente me di cuenta que era lo que necesitaba. Yo necesitaba expresarme, necesitaba salir a un escenario, necesitaba bailar, necesitaba tener una presencia, mirar al público y decirles, mirad, aquí estoy yo. Creo que mucha gente no sabe que la danza es bastante exigente, que no es simplemente hacer un espectáculo y que te diviertes y ya está. No, hace falta mucho entrenamiento cada día. Me gusta escuchar los aplausos del público al final de una función y saber que ha llegado algo hacia la gente. La danza requiere sacrificios, no solo para ti, sino también para las personas que te rodean y que te quieren ayudar a conseguir ese sueño. Pero al mismo tiempo también te da muchas satisfacciones y puede hacer que esas personas que te han ayudado a conseguir o te siguen ayudando se sientan orgullosas cuando sales a un escenario y lo das todo. Al estar también con gente diferente siempre vas aprendiendo un poco de cada persona y te vas inspirando de la gente que vas conociendo. No sé, que somos una buena pandilla y que hay muy buen ambiente y eso se agradece mucho. Mis compañeros me aportan todo, no podría bailar sin ellos, jamás. Es una de las cosas más importantes para mí, siempre tener a mis compañeros a mi lado, no que sean mis amigos o no sean mis amigos, simplemente bailar con ellos. Cuando me subo a un escenario pienso que algo especial está ocurriendo porque todas las inseguridades que siento fuera de él, pues en el escenario desaparecen y me siento más grande, con más confianza y con la capacidad de enfrentarme a lo que sea. Cuando se va a abrir el telón pienso en controlar mis nervios, en calmar mi corazón, que suele estar desbocado, y en activar mis pies, que son los que van a estar para agarrarme al suelo. El consejo mágico que me ha acompañado toda la vida son 3 palabras: esfuerzo, trabajo, ilusión, y no solo las aplico a mi trabajo, sino a mi vida, y realmente funciona. Para mí el cambio de una compañía clásica a una contemporánea es un proceso que es muy largo, pero hace que cada mañana me levante y piense en toda la información nueva que tengo para procesar y aprender, y esto me encanta. Yo cuando empecé a bailar lo que en realidad quería hacer era gimnasia artística, pero yo sabía que los gimnastas hacían mucho ballet como entrenamiento complementario. Entonces yo me metí durante un tiempo a ballet hasta que pusiesen un club de gimnasia en mi pueblo y preferí quedarme bailando.
La primera vez que vi una clase de ballet sin saber lo que era, me enamoré de ello porque veía el movimiento físico con arte, y es algo que a mí siempre me ha encantado moverme y hacer deporte, pero además con esta cosa podía añadirle algo artístico, y desde el primer momento entendí que quería hacerlo. Después de haber estado 10 años en el extranjero, tanto formándome como bailando en diferentes compañías, volver a mi ciudad natal es todo un privilegio. Poder desarrollar mi experiencia profesional en mi tierra, me siento muy afortunado de hacerlo. De bailar para mis allegados.